Hola, comento en este vídeo qué es lo que debe hacerse en esta tarea, revista de antropología filosófica. Vamos a la tarea. Entonces, en la descripción dice que consiste en la elaboración del directorio de una revista de antropología filosófica. En él se muestra su estructura interna, descripción de sus secciones con los temas abordados y los distintos puntos de vista que suelen entrar en liza. Bueno, ¿cuáles son los aspectos generales? Las implicaciones filosóficas de la evolución, naturaleza y cultura en el ser humano, sentido de la existencia humana. Entonces, bueno, imaginamos que lo que tenemos es una revista de antropología y en el directorio inicial, con lo que nos encontramos, es con una descripción de cuáles son los principales temas abordados en el ámbito de la antropología filosófica y cuáles son los elementos de debate más frecuentes, ¿no? Entonces nos referimos, por un lado, a lo que es la evolución y las implicaciones filosóficas que eso ha traído consigo, también el choque entre el doble aspecto natural y cultural en el ser humano y los problemas que eso conlleva, y también la cuestión de la existencia humana y su sentido. Entonces aquí tenéis un ejemplo, el ejemplo de lo que sería la evolución, cómo irrumpe la teoría de la evolución y eso trae consigo un importante debate filosófico en torno a cuestiones tales como, por ejemplo, el hecho diferencial del ser humano en relación con el resto de los vivientes. Hasta entonces se había considerado que el ser humano, digamos, era el centro de la creación y todo estaba bajo él, bajo su dominio, y que había una diferencia esencial entre el ser humano y el resto de los seres vivos. Pero bueno, la evolución cambia mucho las cosas, por poner un ejemplo. Bueno, ese tipo de cosas, qué debate filosófico se abre a partir de ahí, a partir de esta cuestión. Por lo tanto, se trata de una tarea en la que fundamentalmente lo que tenéis que hacer es un estudio analítico de los contenidos que están relacionados, intentando captar cuáles son los elementos clave, los esenciales, y luego una recomposición, una síntesis de todo esto, mostrando un panorama general de lo que es la antropología filosófica, las cuestiones que se debaten dentro de la misma. Bueno, vamos a concretar un poco más en este vídeo, vamos a ir a los contenidos. Sabéis que los contenidos es fundamental partir de ellos, ¿no? Podéis ampliar luego mirando por donde queráis, en otros libros, en otras páginas web, etcétera. Pero yo os recomiendo siempre que partáis de los contenidos del propio temario. ¿Por qué? Porque ahí aparece la guía esencial de los aspectos que deben considerarse en la tarea y que luego van a entrar también en la prueba presencial. Y por supuesto, siempre que combinéis esto con el desarrollo de las preguntas del cuestionario, porque van a ayudaros también a centraros en esas nociones clave y van a servir también para despejar dudas y resolver muchos problemas de interpretación que suelen ser frecuentes, ¿no? Bueno, vamos, lo primero, implicaciones filosóficas de la evolución. Bueno, aquí vienen muchas cosas. Primero, a nivel científico, lo que fue el lamarquismo, lo que fue el darwinismo, las críticas al darwinismo y distintos aspectos, ¿no? El lamarquismo pensaba que las distintas especies iban evolucionando en función de las necesidades y buscando siempre la mejor resolución de las dificultades que se le presentaban. Por ejemplo, a la jirafa se le alarga el cuello y el darwinismo dice que no, que hay una serie de mutaciones genéticas que son completamente azarosas y luego, ¿qué ocurre? Que sobreviven aquellos seres que se adaptan mejor al ambiente que los que no. O sea, si una mutación hace, por ejemplo, pues que determinado órgano se desarrolle, en algunos casos pues puede ser favorable, en otros casos puede ser perjudicial. Al final se van a mantener aquellas transformaciones que son adaptativas y van a perderse aquellas que por el contrario pues no sirven para la adaptación al medio. Bueno, aquí está toda la ciencia y sobre eso pues dentro de los márgenes de las disputas que hay suele haber pues una especie de consenso general, pero la evolución tiene también un marco teórico en el que no todos están de acuerdo. No hay una gran teoría de la evolución y, por ejemplo, parte de presupuestos como decía, por ejemplo, que los cambios genéticos son azarosos y que luego es el azar el que determina que una especie sobreviva en otra no y también el propio proceso evolutivo de cada una de ellas, ¿no? Bueno, pues esto es una cuestión que será discutida filosóficamente. Si el azar puede ser la explicación de ese orden biológico y de esa diversidad o no. Otra cuestión que hay de fondo,
por ejemplo, pues es la cuestión del ser humano, que como decía antes, históricamente siempre ha sido el, digamos, el centro de todo lo que era el mundo vivo y se consideraba especial, el único ser dotado de una espiritualidad trascendente, etcétera. Pero bueno, la evolución lo emparenta con el resto de los seres vivientes y eso también planteará una serie de problemas filosóficos y una serie de debates. Bueno, fundamentalmente es cuestión de mirarlo todo, tener unas ideas claves sobre lo que es la evolución en un plano biológico y luego también ver cuáles son los problemas que en el plano filosófico plantea la teoría general evolutiva. Bien, pues ese es uno de los temas. Dialéctica, naturaleza, cultura en el proceso de construcción de la identidad humana. Somos seres, por un lado, naturales y como seres naturales, pues tenemos unas reglas que marcan nuestra conducta, nuestro comportamiento, pero también somos seres sociales y en gran medida lo que somos lo hemos aprendido. Lo hemos aprendido en el seno de una sociedad que nos ha marcado unas pautas de conocimiento. Digamos que en nuestro caso, como seres muy evolucionados en nuestros días, pues tenemos un gran componente social y en gran medida somos lo que ha sido el resultado de nuestro propio desarrollo cultural y nuestro proceso de adaptación. Digamos que frente al resto de los vivientes, el ser humano no tanto se adapta a la naturaleza, sino que adapta la naturaleza de acuerdo con sus propios criterios, con su propia mentalidad. Humaniza el mundo natural y lo hace adecuado para nuestros propios intereses y nuestras propias ideas. Bueno, pues aquí el tema este de la doble condición natural y social, el tema, por ejemplo, de la diversidad cultural, porque la manera de desarrollo de la sociedad humana ha sido diversa según las circunstancias en cada uno de los momentos de la historia y también en cada uno de los puntos del planeta, cómo conjugar las distintas culturas, si podemos establecer un modelo universal o si las diferencias son irreconciliables, etcétera. Bueno, pues todo esto también cuestión de mucho debate filosófico y aquí sería también muy importante que vierais las diferencias que existen entre el etnocentrismo cultural, el relativismo cultural y el interculturalismo, ¿no? Si todas las culturas son iguales, si podemos hablar de que hay culturas que son más evolucionadas que otras, o si podemos encontrar puntos de común a pesar de la diversidad que sean universal o no. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Vale, pues el último punto es reflexión filosófica sobre el ser humano, que es un tema amplio y que, como veis aquí, pues abarca un par de temas. Aquí, bueno, podemos fijarnos en algunas cosas, como por ejemplo, cómo a lo largo del tiempo, pues el ser humano empieza a centrarse en sí mismo, la imagen que él tenía fundamentalmente en la Edad Media venía dada por la teología y por ese papel que se le concedía en el mundo de la creación. Bueno, hay una tendencia hacia el antropocentrismo, hacia pensar en el propio ser humano y ver el conocimiento y el desarrollo humano como una construcción propia, etcétera. Bueno, y fundamentalmente nos vamos a encontrar en este segundo capítulo quizá los aspectos más propios para el debate. Cuestiones como si somos libres o no, si somos seres cuyo comportamiento se encuentra determinado por la realidad social, por nuestra propia configuración como biológica, ¿no? Nuestro sistema nervioso, etcétera, o si tenemos ahí si somos realmente seres que podemos determinar ciertas cosas a partir de nosotros mismos, ¿no? Podemos guiarnos por nuestra propia conciencia, etcétera. Bueno, este es un problema ahí que está relacionado con el tema de la mente y el cerebro, si digamos que si nuestra mente tiene una especie de entidad propia o es no más que el reflejo de todos esos procesos cerebrales, etcétera. O sea, en ese sentido, qué grado de autonomía mental tenemos en relación con nuestra forma de ser, con nuestro comportamiento, etcétera. Y luego un tema que lo veo fundamental en relación con la realidad humana y su sentido, que es bueno, pues una valoración en general de si la vida encuentra un sentido o no, si lo podemos fundar en nuestra propia naturaleza, la idea que tienen algunos de que el sentido último de la existencia es trascendente, porque creen en la inmortalidad del alma, o si cabe hablar de un sentido inmanente.
si la vida es algo que viene marcado por la naturaleza, es algo que nosotros mismos hacemos en un acto de libertad a través del tiempo. Bueno, estas cuestiones que tienen que ver con ese sentido de la existencia humana y que tanto dan que pensar en el contexto de la filosofía y de la antropología filosófica. Bueno, pues eso es todo en este vídeo. Espero que el resultado sea clarificador también para vosotros sobre ese conjunto de temas tratados desde la antropología filosófica y os sirva para introduciros en la reflexión sobre estas cuestiones tan interesantes.